Saludos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Bienvenidos a la misericordia, a la paciencia, a la luz y a la palabra verdadera de nuestro Señor Dios por medio de Jesucristo. Bendito hermana y bendito hermano, bienaventurados a todos los que vienen con hambre, con sed y con temor, con sed de justicia. Todos los que vienen con fe, bendito hermano y bendita hermana en estos últimos tiempos, con temor reverente, a no perdernos. Sobre todo, bendito hermano y bendita hermana, de quedarnos expuestos a lo que viene, que es la gran tribulación. Que ya estamos en los principios de dolores de parto y lo que viene y lo que va a acontecer y lo que está aconteciendo es horroroso y va a venir cada vez más peor. Pero bienaventurados los que tenemos el privilegio de estar con estas bendiciones en estos últimos tiempos y no olvidarnos de la misericordia y de también dar por gracia lo que recibimos por gracia. Yo he orado por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan, para que Dios los regrese y los traiga de regreso a sus pies, por los que Dios tenga predestinados, bendito hermano y bendita hermana, para que puedan encontrar este medio o cualquier otro medio santo puesto por Dios. He orado para que Dios pueda tocar los corazones de todos los que venimos con hambre y con sed de justicia y podamos caminar este bendito camino de luz. He orado por todos los que están en México, Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India y en todo lugar donde Dios lo permita. Bendito hermano y bendita hermana, continuemos con la enseñanza número 23 de San Mateo, capítulo 9, versículo 20. Vuelvo a repetir, el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 20. Veíamos ayer sobre la fe de un principal, bendito hermano, que vino y se postró porque su hija acababa de morir. Y Jesús se levantó al ver su fe y lo siguió. En el camino, bendito hermano y bendita hermana, dice en el versículo 20, mientras él iba con el principal a ver a la hija de este principal, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y tocó. Ni siquiera le habló. Tocó. Estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, porque lo vamos a ver más abajito, la fe. Y recordemos, la fe es tener la certeza, la convicción de lo que se ve, de lo que no se ve, perdón, y se espera. Esta mujer sabía que no tenía que decirle al Señor que solamente con tocarlo iba a quedar sana de una enfermedad que tenía de flujo de sangre, como pues hay, esa enfermedad sigue estando todavía en algunas partes en las mujeres, que es una enfermedad horrible, ¿verdad? Que por la parte íntima de la mujer, pues haya un flujo por la vagina, y haya un flujo de sangre y que no le pare. Sabemos que la mujer menstrua, tiene un ciclo, pero hay mujeres que tienen un flujo de sangre y no paran. Bueno, entonces dice, 12 años tenía. Entonces se acercó por detrás de él y tocó el borde de su manto. Disculpe el ruidero, bendito hermano y bendita hermana, son los de la basura. Este señor siempre hace un ruidero, siempre. Pero bueno, disculpe usted, por favor. Es temprano, yo grabo casi siempre temprano y no tienen un horario para pasar. Yo tengo hasta las ventanas cerradas, pero es un escándalo. He aquí, una mujer enferma de flujo desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Dice en el 21, porque decía dentro de sí, esta mujer, si tocare solamente su manto, seré salva.
ahí está la fe. Bendito hermano y bendita hermana, claro que para tener nosotros fe, debemos de creer que el Dios de los cielos y de la tierra es el que hizo el universo, el que hizo todo lo que hay, el que no hay imposibles para él, el que no tiene ni principios ni fin de días, el que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Esa es la fe. Recordemos también del ciego, ¿no? Que le dijo a Cristo Jesús: Señor, sáname. ¿Tú crees que yo te pueda sanar? Sí, hágase como tú creíste. Y así, bendito hermano y bendita hermana, nos profundiza Dios esta bendita enseñanza para que en cualquier situación que nosotros tengamos de adversidad, en cualquier situación en este camino, en cualquier situación de enfermedad física también, como ya le he dicho, pero principalmente la espiritual, no dudemos en ningún momento en saber que la diestra de Dios y de su Hijo Jesús pueden hacer cualquier cosa cuando lo pedimos. Ahora, perdón hermanos, ahora el video de acá afuera. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Nada más con tocar, ella sabía dentro de sí que tocando el borde de su manto iba a ser salva. Dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva en aquella hora. Bendito hermano y bendita hermana, según el Evangelio de San Lucas, lo dice también de esta sanación, pero sí quiero aprovechar para decirle lo que dice el Evangelio de San Lucas, de esta misma mujer. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Lucas que había mucha gente cuando Cristo Jesús iba con este principal a la casa de la niña, y que iba mucha gente, y que esta mujer, cuando la tocó, Jesús dijo: ¿quién me tocó? Porque supo que había salido un poder de él, de Dios, mas no vio quién. Sí, sabía, ¿verdad? Pero nos dan enseñanza. Sus discípulos le dijeron: Señor, ¿cómo nos dices quién te tocó si estamos con una muchedumbre? O sea, vamos caminando con trabajos, vamos tropezándonos con la gente. ¿Cómo dices quién me tocó? Pero dice en San Lucas que él sabía que había salido un poder, y volteó y empezó a ver a la gente, y esta mujer le dijo: fui yo. Le dijo: no temas, has sanado. Bueno, entonces, bendito hermano y bendita hermana, la mujer fue salvada desde aquella hora, como creyó. Y aprovecho, bendito hermano y bendita hermana, siempre para profundizar un poquito sobre lo que Dios quiere decirle a su pueblo. No hay cualquier cosa. Para mí era imposible tomar mi cruz, era imposible dejar padre, dejar casa, dejar madre, dejarlo todo, tomar mi cruz, que el mundo me aborreciera, oposición, padecer, toda mi vida que yo había hecho y que fue vana. Pues cuando Dios me dijo: toma tu cruz, es imposible, hermano, imposible si no hay fe. Es imposible si no creemos que el Todopoderoso y su Hijo Cristo Jesús tienen en su diestra, para los que creen, para los que se van a salvar, sanidad, tanto espiritual como de carne, y también poder para ir al frente, para pelear con el opositor, para mantenernos firmes. Hágase como tú creíste. La mujer creyó que tocando el manto. Ahora, es la primera vez que en la bendita palabra alguien se acerca, no a pedirle, sino nada más a tocarlo. Dice en el versículo 23, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los
que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto por la muerte de la niña. Eran costumbres que se hacían cuando alguien moría. Tocaban flautas, había alboroto. Y Cristo Jesús iba entrando en la casa de este principal. Había ya mucha gente ahí, sobre todo puro hebreo. Y si era un sumo sacerdote, pues no dudo que hubiera fariseos, que hubiera gente que se reunía en los templos. Y les dijo, apártense, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Aún el primer pueblo. Claro que, bendito hermano y bendita hermana, los que se burlan del Hijo de Dios no tienen fe, no creen, no esperan. Porque muchos se burlan cuando, de igual manera, hoy nosotros decimos que alguien que fue llamado, que estuvo en este camino, que amó a Dios, amó al prójimo y que Dios le permitió parar el corazón de cualquier forma que haya sido, nosotros decimos que no murieron, que duerme. Locura para los incrédulos. Porque la bendita palabra nos enseña que desde que Dios vino, quitó la muerte. Ese dolor tan fuerte que trajo el enemigo. Y ese dolor que mucha gente cuando muere llora y se desespera. Y no tienen, como dice Dios a nosotros, al pueblo, como lo dicen Tesalonicenses, que cuando alguien duerma, no nos entristezcamos como hacen los gentiles que no tienen esperanza. Que no nos entristezcamos como ellos, porque nosotros sabemos perfectamente bien que alguien del pueblo de Dios, alguien que está con Cristo y se le para el corazón, duerme. ¿Qué es dormir? Que Cristo Jesús cuando venga en la mañana, porque la bendita palabra nos enseña que estamos de noche, que cuando venga Cristo Jesús va a ser de mañana, Él traerá consigo a los que durmieron con Cristo, así lo dice, a los que durmieron con Cristo. Sí, ¿hay mucha gente que muere? Claro que sí, bendito hermano y bendita hermana. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Recuerde, ahí no habla de dormir. Una persona impía que con conocimiento regresó para atrás, o una persona que por la dureza de su corazón nunca recibió el evangelio y nunca recibió entrar por la puerta del redil, están muertos. Ellos no están dormidos. Ellos van a una segunda muerte, que es una separación eterna de la presencia de Dios. Pero nosotros no. Ahora, de igual manera, ¿verdad? Cuando a la gente se le habla aquí de que esta vida es una prueba, de que somos extranjeros, de que somos peregrinos, de que somos gente de paso, de que aquí no está nuestra vida, de que el día que se me pare en mi corazón, si es que terminé mi obra, es ganancia, es irme a la vida eterna, y que mientras viene el juicio voy a ir a dormir, mucha gente se burla. Como el primer pueblo, porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que todos los que tenían la ley, los que no creyeron a Cristo, los que siempre se acercaban para contender con Él, se burlaban de sus enseñanzas. Y sí, en este nuevo pacto, bendito hermano y bendita hermana, nos dice la palabra en Romanos 10, versículos 10:10, 10:9 y 10:10. Dice que si confesares con tu boca que Jesucristo murió y resucitó, serás salvo, porque con el corazón se cree, con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón para justicia. Esto quiere decir, si yo creo que hay resurrección, entonces sé que aquí los que estamos dormimos y que vamos a estar en la vida eterna. Bueno, entonces se burlaron de él. Dice, pero cuando la gente había sido echada afuera, porque no eran digna de que Cristo Jesús mostrara, sino fue echada afuera, entró y tomó la mano de la niña.
en San Lucas dice que entró a su aposento, a su cuarto, y que la gente que estaba ahí con flautines fue echada afuera. Y la tomó a la niña y ella se levantó. La tomó. Según el Evangelio de San Lucas, lo dice de diferente manera, porque dijo algunas palabras en arameo. Y la niña, al escuchar, la tomó de la mano Jesús y la niña, y ella se levantó. Bendito hermano y bendita hermana, esto como simbolismo, como ejemplos, como una sombra. Jesús dijo: yo soy la resurrección. No hay sabiduría ni poder humano. En ningún lado hay un poder que resucite a muertos. Yo, bendito hermano y bendita hermana, escuchaba apenas las noticias, porque ahorita estoy muy metido en las noticias sobre las pandemias que vienen y la pandemia que ya está, que es la viruela del mono. Sé por la Biblia y por el conocimiento que Dios me ha dado y por otros medios fieles y leales que no son cristianos, pero que son independientes a los medios de información que ya están comprados. Sé que la élite, el gobierno mundial, quiere destruir al ser humano y quiere acabar con el ser humano con mucho sufrimiento. Porque esta pandemia que está, la muerte, pues es horrorosa. Pero, bendito hermano y bendita hermana, escuchaba yo a uno de ellos de la élite, con burla, decir que esta pandemia no hay poder que libre al ser humano. Ni credo, así lo digo. No hay ni credo, ni hay tecnología, ni hay nada que pueda librarlos. Lo que no sabe Satanás, lo que no sabe la élite, es que ellos podrán matar el cuerpo, pero el espíritu no. Y a mí el cuerpo no me importa, porque soy polvo, y al polvo voy a volver. Lo que me importa es el espíritu. ¿Quién quiere matar mi espíritu? El adversario. El enemigo es el único que tiene las armas, Satanás, para poderme matar espiritualmente. Y eso, si yo lo permito, con el engaño y la desobediencia. Entonces, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron. El único que pudo resucitarme espiritualmente de esa muerte fue Cristo. Y de igual manera, todo lo que nos deja estas resurrecciones corporales en su momento, no espirituales, tienen una representación del poder de Dios y de Cristo Jesús para resucitar muertos tanto en la carne como espiritualmente. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, todos esos hombres, mártires, que murieron, como Pablo, como Pedro, como Policarpo, después de quedan algunos libros de historia registrados de ya no los que aparecen en la Biblia, sino hombres que fueron íntegros en el cristianismo, cómo murieron en hogueras, en aserraderos, en casos, en crucificados. Y ¿sabe qué? Ellos no le tenían miedo a la muerte física, no le tenían miedo a la muerte física, porque sabían que Dios y Cristo Jesús los iban a resucitar a la segunda resurrección, que es la vida eterna. Entonces, más que nada habla de esa resurrección, pero también de la resurrección que me vino a dar estando yo muerto cuando entró el pecado, por medio del bautizo. Son las más importantes. Bendito hermano y bendita hermana. Ahora, por eso nos deja en los evangelios toda esta enseñanza. Y la niña se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Que Jesús echaba fuera demonios, que Jesús resucitaba muertos, que Jesús sanaba paralíticos, que Jesús sanaba ciegos, que Jesús sanaba sordos. Pues, ¿cómo no? Yo creo que cualquier persona que el día de hoy vea
estos milagros, inmediatamente se difundiría el poder de Dios. Y sabe, meditemos en esto, bendito hermano y bendita hermana. ¿Sabe por qué hoy no se difunda la fama de Dios y de Cristo Jesús? ¿Sabe por qué? Porque las iglesias no pueden ver, están muertas, están ciegas, están paralíticas, están cojas. ¿Cómo voy a poner yo difundir algo que no veo? Y los pocos que estamos con vida, que estamos sanos, que estamos con luz, que estamos en este camino, somos los que estamos difundiendo el poder de Dios y de Cristo Jesús para los que creen. Somos los que difundimos, no hablando de dinero, no hablando del mundo, de las cosas corruptibles, de doctrinas de prosperidad, no. Nosotros decimos, hermano, venga para que Cristo Jesús lo resucite. Hermano, venga para que usted pueda ver. Hermano, venga para que usted pueda oír. Hermano, venga para que usted pueda hablar. Hermano, venga para que usted pueda caminar. Porque Jesús es el que levanta paralíticos de la obra del diablo para hacerlos caminar en el Evangelio. Porque Jesús es el que quita a los mudos y les da el habla para que hablen la palabra de Dios. Porque Jesús es el que me quita los ojos de carne y me pone los ojos del entendimiento para poder ver las cosas que no se ven. Porque Jesús es el que me quita la sordera y me pone un oído espiritual para poder escuchar lo que dice el Espíritu. Vengan. Y es lo que hacemos, bendito hermano y bendita hermana, a todos los que hemos podido ver los milagros de Cristo Jesús, porque quiero decirle que yo he tenido el privilegio de ver resurrecciones, de ver gente que venía muerta, gente que venía de carne, gente que venía en el mundo, gente que venía sin entendimiento, y vi en el bautizo cómo Dios la resucitó y empezaron una vida espiritual. Amén. Gloria a Dios. Dice en el 27, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Claro, eran hebreos de la circuncisión, porque sabían que era el hijo de David. Y solamente un judío sabía quién era David, quién fue David en el Antiguo Testamento y por qué a Cristo Jesús se le conoce o se le decía hijo de David, porque precisamente Dios profetizó a este ser divino, a su hijo, como Salvador, que venía de la genealogía, como lo vimos en San Mateo capítulo 1, de la genealogía, y que Cristo Jesús vino de la rama de Isaí, el papá de David. Por eso se le llama hijo de David, porque nació de la tribu de Judá, profetizado por Dios. Entonces, dos ciegos le siguieron cuando escuchaban que por ahí andaba el Salvador, diciendo, ten misericordia. Recordemos, Señor, soy miserable, soy ciego, no veo, Señor, estoy en tinieblas, estoy en oscuridad. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y quiero aprovechar también, bendito hermano y bendita hermana, porque estamos viendo nosotros las sanaciones en carne que Jesús hizo, pero también lo que hoy significa espiritualmente. Yo antes era ciego. Bíblicamente, la vista es el entendimiento de este camino. Yo antes no conocía ni había visto nada de esto. Y por más que me lo explicaran, no lo entendía. Porque yo le digo, vamos a suponer que usted nació ciego. O yo nací ciego. Y cuando yo tengo 13 años, me tratan de explicar cómo es una nube. O me tratan de explicar cómo es el color violeta o el color rojo. ¿Me lo podrán explicar sin verlo?
¿Lo podré entender sin verlo? Si nunca lo he visto. ¿Alguien me podrá describir cómo es el color rojo? ¿O cómo es una nube si nací ciego? Pues no. Así estábamos en ignorancia nosotros. Así, por más que a mí me hubieran dicho sobre este camino, sin ver, ciego, sin vida, sordo, pues era imposible. Bendito hermano y bendita hermana. Por eso Cristo Jesús vino a resucitarnos, a darnos ojos y oídos para poder empezar a ver lo que nunca había visto. Para empezar a oír lo que nunca había escuchado. Así que yo le digo, bendito hermano, ciegos, que ando a ciegos, les decía Cristo Jesús a los fariseos, ustedes son ciegos, que ando a ciegos. Y quiero decirle que bíblicamente el estar ciego, espiritualmente, es tener un velo, es estar en la oscuridad, es estar en tinieblas, es no tener la luz que es Cristo Jesús. Y yo quiero decirle que es horrible estar ciego, tanto espiritualmente como físicamente. Aquí nos está poniendo ejemplos físicos. Es horrible estar ciego. Yo nunca he estado ciego, pero me lo puedo imaginar. Horrible, bendito hermano. Ahora, ten misericordia, hijo de David. Ya le dije, sí, Dios permitió en su momento historias vivas, físicas, así pasaron, pero con una enseñanza muy profunda, espiritual. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Dice, y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creen que pueda hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Aquí todos estos versículos que hemos estado viendo desde el principal que vino, bendito hermano, los ciegos y la mujer de flujo, estamos viendo hombres con una fe muy grande, con una fe muy grande, porque cuando Jesús dijo, ¿crees que pueda hacer esto? Ellos sin duda dijeron, sí, Señor, sabemos que eres el Hijo de Dios, sabemos que lo que es imposible para el hombre es posible para ti, lo sabemos. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os ha hecho, o como creyeron. Igual, la mujer de flujo que tocó, le fue hecho. Así, bendito hermano y bendita hermana, quiero darle como testimonio, otra vez, nuevamente, que lo que era imposible en este camino para mí, yo, por las promesas de Cristo, porque se me dio el conocimiento de Dios y de Cristo, la bendita palabra, creí que no había imposibles y creí que este bendito camino se puede hacer sin pecado, se puede hacer con una obediencia total, se puede hacer con sujeción. ¿Por qué? Porque tengo a Dios adentro. Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y así, bendito hermano y bendita hermana, yo era mudo, yo era ciego, yo era sordo, yo estaba paralítico, yo estaba muerto. Ahora vivo, ahora veo, ahora hablo, ahora escucho, ahora camino llevando el Evangelio, ahora camino en la obra de Dios, ahora veo las cosas que no se ven, ahora escucho la voz de Dios, ahora hablo y doy testimonio. Alabado sea Dios. Dice en el 30, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Yo le explicaba la vez pasada también del paralítico que levantó el por qué Jesús decía en ese momento que nadie lo sepa. Porque todavía no venía la obra del Evangelio, de ir a dar testimonio. Todavía no iba Cristo Jesús a la cruz y había resucitado. Una vez que Cristo Jesús murió y resucitó, entonces dijo, vayan a dar testimonio, vayan a decir todas estas maravillas, vayan a hablar de este bendito camino, porque ya quedó preparado. Entonces, por lo pronto,
Jesús era el único que tenía que dar testimonio para que creyeran en Él y también para que la gente creyera por fe. Bueno, dice, pero ellos, pues con el gozo de no poder contener, ¿verdad? La felicidad de, imagínense, nacer ciego y de repente poder ver, pues digo, pero saliendo ellos, divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. Y aquí también, bendito hermano y bendita hermana, vuelvo a repetir, hay enseñanza. Porque, ¿quién es el que puede divulgar el día de hoy este camino? Los que han participado de la sanación, los que podemos ver, los que podemos oír, los que podemos hablar, los que estamos con gozo, los que antes veíamos nuestra vida como era y los que ahora podemos participar de esta bendita bendición. Somos los que podemos dar testimonio en todo momento. Y somos los que divulgamos con el gozo. Claro que hoy nos está permitido, pero no pudieron contener el gozo, no pudieron contener la sanación que había hecho. Dice, mientras salían ellos, he aquí le trajeron a un mudo endemoniado. Otra vez, meditemos, bendito hermano y bendita hermana. Sí, físicamente, así fue. Dios permitió toda esta historia viva con un conocimiento hoy, no como historia, no para decir, ahí esto ya pasó, no. Sí era una persona que no podía hablar y tenía un demonio. Ya hablamos sobre el poder, ya hablamos y tocamos una cita del Gadareno, ya Dios me permitió a los que han dado un seguimiento enseñar que todos los seres humanos o somos instrumentos del adversario o somos instrumentos de Dios. No hay para más, somos casa habitación. Ahora, ¿qué hacía un demonio dentro de mi vida o dos demonios cuando yo tenía demonios? Que me tenía mudo, que no podía yo hablar la verdad, que no podía hablar yo la palabra de Dios. Porque bíblicamente un mudo hoy espiritualmente es aquel que no da testimonio y que no tiene la verdad en su boca. Un mudo es aquel que tiene la sabiduría del mundo. Un mudo es aquel que habla mentira, que no tiene el conocimiento de la verdad. Y claro que los demonios, estos ángeles caídos, nos separan, porque lo que menos quieren es que nosotros demos testimonios de la verdad, es que nosotros demos testimonio de la vida eterna. Entonces, ahí está. Estaba mudo. $33. Y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Cuando el demonio salió, empezó a hablar. Y como dice esa bendita palabra para concordar espiritualmente, nunca creí predicar el evangelio, pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo. Señor, donde quiera que voy diré que soy evangélico, soy cristiano, daré testimonio de ti. Nunca creí. ¿Por qué? Porque era mudo. Pero una vez que Cristo Jesús me sanó, empecé a hablar cosas que nunca había hablado. Y la gente que me conocía, mi lenguaje de muerte, mi lenguaje mudano, se maravilló de que dejé ese lenguaje y se maravilló que lo que yo hablo todos los días, cada día, cada hora, cada semana, es la palabra y este bendito camino. Ese es el poder de Dios. Bendito hermano. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, para que todo aquel confiese
que Jesús es el Señor y toda boca declare. Gloria a Dios. Pero para ello, bendito hermano, necesité que se me sacara el demonio. Necesité que Cristo Jesús me libertara. Necesité que me sacara de la esclavitud y de la opresión. Necesité que me trasladara de las tinieblas a su luz admirable. Y decían, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Ya como una sombra de lo que iba a venir. Sí, milagros físicos, sí, sucedieron de esa manera. Dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Aquí vamos a aprender dos cosas muy profundas, bendito hermano y bendita hermana. Primeramente, los fariseos, ni viendo sus milagros, ya teniendo un corazón endurecido, porque yo quiero decirle y quiero hablar de un corazón endurecido por el pecado, como estos que no se daban cuenta del poder de Dios y de las maravillas que estaba haciendo Cristo Jesús. En mi vida antigua, para poder concordar esto, bendito hermano y bendita hermana, un ejemplo, poquito vago, pero un ejemplo. Fui un hijo con demonios, muy problemático, que le di muchas penas a mis padres en su momento. Y fui una persona que no estudió, fui una persona pues de mala conducta, ¿verdad? En aquel tiempo. Cuando Cristo Jesús me llamó y al año me transformó, y mi padre, que todavía estaba en vida, no entendía el por qué yo había dejado toda la obra, todas las enseñanzas que me dieron ellos, y estaba yo fanatizado en este camino. Él no lo entendí, se enojó. Entonces yo le dije, a ver papá, ¿qué no puedes ver el poder de Dios? Que tu hijo ya no es ese hijo que tanto te quejaste, ese hijo del que tanto lloraste, que tiene un año, que este hijo no te da ningún problema, que tiene una conducta totalmente diferente, que estoy dedicado a las cosas de Dios. ¿No puedes ver eso? Por la dureza de tu corazón. Son ejemplos que le pongo. Porque yo le dije, padre, si yo te dijera que puedo volar, ¿me creerías? No, pues puedo volar, porque no estoy en el mundo, pero no puedes verlo. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, fíjese bien, también la otra enseñanza que le voy a dar es como una persona, porque aquí está hablando de gente que, entre paréntesis, se jactaba de conocer a Dios, que eran los que enseñaban la palabra en las sinagogas, eran ellos. También vamos a penetrar en esta enseñanza cómo Dios los deja con un corazón de ignorancia total para torcer las escrituras y para creer cosas que son ilógicas, porque ahorita lo vamos a ver, ilógicas, como lo va a contestar Cristo Jesús, pero así tuercen las escrituras. Ahora, fíjense lo que decían, por el príncipe de los demonios, que es Belcebú, un principal de Satanás o el mismo Satanás, quizás, el príncipe de los echa fuera demonios. Por eso pudo sacar, porque trae un demonio adentro. Ahora, fíjense cómo le contesta. Bueno, aquí no nos va a decir la contestación, pero en San Lucas sí lo dice. Y le voy a decir qué contestó Cristo Jesús cuando le dijeron esto. Cristo Jesús contestó que si el mismo Satanás echa fuera a sus demonios, su reino estaría dividido. Y es lógico,
bendito hermano y bendita hermana, que si yo salgo a la guerra con alguien, no voy a estar matando a mis consiervos que me están ayudando en una obra. Es ilógico que Satanás echa fuera demonios. Si la obra de ellos es gobernar a los seres humanos, es tenerlos endemoniados, es lo que Satanás hace, o sea, es ilógico. Por eso dice también, y dijo Cristo, que para sacar al hombre fuerte de una casa debe haber alguien más fuerte. Y hablando de Cristo Jesús. Entonces, dice que si Satanás echara a Satanás fuera, sería un reino dividido. Sí, lógico. Aquí no lo dice en San Mateo, pero yo se lo digo. Entonces, estos torcían y no tenían entendimiento, ¿verdad? Porque como el mismo Satanás va a estar en contra de una obra, la cual es su alimento. Entonces dice, recorría Jesús todas las ciudades. Y aquí también estamos aprendiendo, bendito hermano y bendita hermana, recuerde que estamos aprendiendo mucho sobre la obra, sobre el trabajo, todos los días, sobre lo que hacía. Porque yo le dije, bendito hermano y bendita hermana, los evangelios de San Mateo y todos los evangelios, vamos a poder nosotros ver el pacto para lo cual Dios nos llamó y nos escogió como ministros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos los días? Como ministros. Y exactamente, Pablo dijo, imítenme como yo imito a Cristo Jesús. Y todos los santos hombres de la bendita palabra tuvieron este fruto. Bendito hermano y bendita hermana. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando. Enseñaba, sanaba, echaba fuera demonios. Enseñaba. ¿Qué enseñaba? El reino de Dios y su justicia. Enseñando en las sinagogas, porque eran los lugares donde se acostumbraba a congregarse para escuchar la palabra. En las sinagogas de ellos. Y predicando el evangelio del reino. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias del reino. Porque en el primer pacto, Jehová era el gobernador del pueblo. En este segundo pacto, Dios puso un mediador, un rey, que es Cristo, que el que no creyera en él no iba a ser salvo. Que para poder tener este reino, se necesitaba creer y reconocer que no había otro nombre dado a los hombres bajo el cielo que Jesucristo. Y para poder tener acceso a su gobernatura y tener acceso a su cabeza. Entonces, Jesús enseñaba el evangelio de cómo podían entrar a este reino. Como Juan gritaba, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y enseñaba Juan cuál era la entrada, cuál era la puerta, el bautizo. Una muerte, una separación total para poder tener esta riqueza. Es lo que Cristo Jesús enseñaba en cada sinagoga. Daba testimonio, Dios, por medio de su Hijo, y Él daba testimonio de estas riquezas, de lo que Dios trajo al mundo. Primeramente vino a su pueblo, recuerde, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Porque también a Cristo Jesús se le conoce como el doctor. Vino a sanar toda dolencia, toda enfermedad, tanto física como del corazón. Codicia, avaricia, rencor, odio, etc. Dice en el 36, y al ver las multitudes que le seguían, por los milagros que estaba haciendo, por lo que veían, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Jesús iba cansado, había estado trabajando todo el día, había hecho varias obras en ese mismo día. De hecho, bendito hermano y bendita hermana, lo que acabamos de ver
y lo que vamos a seguir viendo de los milagros de Cristo Jesús, de todo lo que hizo, en el Evangelio de San Juan, al final, dice, y si yo hubiera escrito todas las maravillas y las obras y los milagros que hizo Jesús, ¿no me alcanzarían todos los libros? Así lo dice el Evangelio de San Juan al final, en el último capítulo. ¿No me alcanzarían todos los libros? O sea, que lo que estamos viendo son, yo creo que ni el 3% de todo la obra y de todo lo que hizo Cristo Jesús. No es ni el 3%, yo creo, de todo lo que realmente hizo, sino, sí, deja a Dios lo necesario para un discernimiento y aprender cuál es el camino, cuál es la obra, cuál es el fruto. Deja lo necesario. Entonces, multitudes que estaban muertas, que estaban sin pastor, que estaban endemoniados, que estaban enfermos, que estaban como el pecado en todo el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Tuvo compasión de ellas, o sea, misericordia, compasión. Y esto es un fruto de Dios, como yo ya le había dicho, bendito hermano y bendita hermana, y le había puesto yo el ejemplo de compasión o misericordia. Cuando uno es rico, porque Jesús era rico, vino a dar, vino a repartir a los pobres, vino por los pobres, vino por los necesitados, vino por los enfermos. Recuerde que ya vimos una cita bíblica también en donde lo señalaban por sentarse con pecadores, que dijo, los enfermos tienen necesidad de doctor, los sanos no tienen necesidad. Así que él tenía compasión de todos los que lo seguían, de todos los que lo buscaban, de todos los que estaban sin vida, porque estaban desamparadas de Dios, claro, y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Y así estábamos nosotros, bendito hermano y bendita hermana, desamparados por Dios, enemigos de Dios, ajenos a este camino. Y estábamos, fíjese bien lo que dice, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Otra vez la enseñanza que yo le he dicho. ¿Qué es dispersas? Que un rebaño, una oveja, siempre tiene que estar con ovejas, porque una oveja desamparada, una oveja sola, pues está a merced del lobo, del oso, del león, está a merced de que le hagan barbacoa, de que se la roben, ¿sí? Y el pastor las cuida y las ovejitas están juntas. Así, bendito hermano y bendita hermana, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, no había ninguna religión que permaneciera junta todos los días mediante el poder de Dios, viviendo y partiendo el pan fraternalmente juntos. Porque Dios nos habla de un cuerpo, porque Dios nos habla de un rebaño, porque Dios nos habla de una unidad, porque Dios nos habla del valle de los huesos muertos, de los huesos secos, que les iba a dar vida y los iba a hacer un cuerpo y les iba a dar vida. Entonces, yo también antes estaba disperso, no estaba en un conjunto de ovejas, estaba sin pastor y hoy, por su misericordia, tuvo compasión Cristo Jesús. Por eso se despojó de sí mismo para cuidarme, para que fuese mi pastor y para, con la presencia de Dios, de estar disperso por otros caminos, me juntara con ovejitas humildes, con ovejitas crédulas, con las cuales hoy vivimos, cuidadas y alimentadas por nuestro pastor. ¿Y qué fue lo que me hizo tener estas bendiciones? El Evangelio, las enseñanzas de Cristo. Dice en el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros
son pocos. Fíjese, bendito hermano y bendita hermana, lo que ya nuestro Señor Dios y nuestro Señor Jesucristo están profetizando. Porque la Biblia es profecía. La mies son todos los seres humanos que no tienen conocimiento de este camino. Que hoy, en este tiempo que estamos viviendo, estamos hablando de la mayoría. De los seres humanos que no tienen conocimiento de este camino. Que no tienen vida. Que están muertos, que están ciegos, que están sordos, que están paralíticos, que están padeciendo los principios de dolores de parto, que están sufriendo, que están con dolores, que están con angustias, que se están desgarrando y que aún les vienen cosas peores. Y que no hay quien tenga compasión, que no hay quien tenga misericordia, porque ese fruto es de Dios. Ahora, ¿qué está profetizando Dios? Que la necesidad es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Por qué los obreros son pocos? No nada más ahí, porque ahí todavía no habían obreros. Los discípulos se estaban preparando para ser obreros. Recuerde que la bendita palabra es profética, bendito hermano y bendita hermana. ¿Por qué? ¿Por qué los obreros son pocos? Porque muchos son los llamados. Muchos. Las redes las echa Dios y Cristo Jesús en el mar y las saca llenas a reventar. Pero pocos son los escogidos. ¿Por qué? Ahí está la palabra del sembrador. Es muy clara. Mucha semilla se la comieron los pájaros. Otra fue caída al lado del camino. Otra creció con la cizaña. O sea, en pocas palabras, cuando somos llamados, decimos sí. Pero cuando empezamos a tener el conocimiento de los mandamientos, de la cruz, de una muerte, de dejar casa, de dejar mesa de impuestos, de dejar redes, de dejar todo, todo absolutamente, de dejar que los muertos se entierren a sus muertos, por saber que esta vida es una prueba. Muchos no creyeron. A muchos se les hizo duro porque no tuvieron fe. Y no llegaron al tamaño espiritual para lo cual Dios nos llamó. Porque a todos los que nos ha llamado es para hacernos reyes y sacerdotes. Es para regresarnos la forma que perdió Adán y Eva. Porque para eso fuimos creados, para eso fuimos diseñados, para amar a Dios y amar al prójimo, para un servicio. Pero el pacto para ser obrero es la cruz, es una muerte, es ser intachable, como dice en Timoteo. ¿Cómo debe ser el obispo? Casado una sola vez, no iracundo, no dado al vino, que tenga buen testimonio de los de afuera, que tenga buen testimonio de los de adentro, que sepa gobernar a su esposa y a sus hijos, que es irreprensible. Ahí vamos viendo, bendito hermano. Ahora, ya está profetizando. El árbol se conoce por sus frutos. Yo le he venido diciendo, con enseñanza tras enseñanza, hermanita, hermanito, cuando tengo la Biblia abierta y utilizamos versículos, ¿usted conoce un obrero que camine como Cristo? ¿Usted conoce un siervo que esté en la cruz? Que todos los días esté enseñando la palabra, que todos los días tenga los brazos abiertos, que todos los días tenga la canasta llena para darle al hambriento, al sediento, que todos los días esté dando sombra al que viene agobiado. ¿Usted conoce a alguien que el lunes, que todos los días esté como Cristo Jesús? Pues no. ¿Por qué? Porque lo profetizó Dios. Por eso a mí no me maravilla, sobre todo en estos tiempos que estamos en apostasía. Esto no quiere decir que usted no llegue a ser un obrero. Ya depende de la fe, ya depende de cada uno, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, Dios está con los brazos abiertos. Eso ya depende de cada uno. Se les hace dura la palabra o no tienen fe. Entonces, dice, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos.
¿Qué nos pide Dios? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogar. Señor, multiplícanos. Señor, levanta obreros. Señor, porque mucha es la mies. Rogar. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que Cristo y Dios he escuchado las oraciones, porque sí ha habido obreros al principio que llenaron el mundo del Evangelio, mas estamos en apostasía. Hoy, ya casi no hay obreros. Vamos a empezar el capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. 12 discípulos. Tenía más, pero los principales eran 12. Tenían más porque la bendita palabra nos enseña en otros evangelios que alguna ocasión Jesús mandó de 2 en 2 a más de 70 a evangelizar a las aldeas, 72. También vemos en San Juan capítulo 8, cuando dice la palabra que Cristo Jesús, cuando daba la enseñanza de que el que no coma de mi carne y beba de mi sangre no entrará al reino de los cielos, dice que muchos dijeron, dura es esa palabra, ¿quién podrá aguantarla? Y que Jesús, y que muchos de sus discípulos, así dice, que muchos de sus discípulos regresaron para atrás, pero que Cristo Jesús se dirigió a Pedro y les dijo a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? No, Señor. Nosotros sabemos que tú tienes palabra de vida. Nosotros no nos vamos. Entonces, aquí está hablando de los principales, de los 12 que ya conocemos. Les dio autoridad a esos 12 antes de que Cristo Jesús muriera y resucitara, porque como yo le dije, el único que puede sacar demonios es Dios, el Espíritu Santo. Y Cristo Jesús, todo lo que el Padre tiene, Cristo Jesús es el dueño. Porque así lo dice la palabra, que Dios hizo al primogénito y que por él y para él hizo universo, tronos, gobernades, potestades, y a él le dio todo poder. Así que en ese momento que los discípulos ya tenían un tiempo caminando con Cristo, les dio autoridad. Y Satanás sabe perfectamente bien que cuando Dios o Cristo Jesús les da autoridad, la tienen. Le pongo un ejemplo para que podamos profundizar y entender esto. Si a mí, como ciudadano de México, de la Ciudad de México, y como una persona civil, como un ciudadano, yo no tengo la autoridad que si veo a un ladrón sacar una pistola y matarlo, o que si veo a alguien que está tomando en un carro o que está jugando a rancones, no tengo autoridad para pararlo. También, si un vecino está golpeando a su esposa, yo no tengo autoridad para detenerlo y para llevarlo detenido. Pero, si a mí me contratan y me hacen pruebas y me capacitan y se me da una charola o una credencial y se me da una pistola y el gobernador me da la autoridad para poder ejercer esa autoridad, entonces lo puedo hacer sin ningún problema, porque me la dieron. De igual manera, Jesús es el gobernador. Y Satanás sabe perfectamente bien que si a mí Jesús me da las armas, que es la espada, que es el evangelio, y me da autoridad para ir a echar fuera demonios, para dar el evangelio, pues gloria a Dios. Entonces fíjense bien, ahí está, les dio autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué les dio autoridad?
Porque ya habían tomado la cruz, porque ya habían dejado redes, porque ya habían dejado mesas de impuestos, porque ya estaban practicando, estaban siendo adiestrados para la batalla, para que cuando Cristo Jesús muriera y resucitara, quedaran bien adiestrados. Les dio autoridad. Y autoridad, bendito hermano y bendita hermana, también quiero tocar para profundizar esto con el libro de los Hechos. Hay una cita bíblica, si usted ha leído la palabra, en donde habían dos hermanos que querían imitar a Pablo sin haber recibido la autoridad de Dios y que estaban queriendo echar fuera demonios. Y se encontraron un demonio que les puso una zarandeada y que les dijo: a Pablo conozco, o sea, a Pablo sé que tiene autoridad, pero ¿ustedes quiénes son? El demonio sí le dijo. Eso viene en el libro de los Hechos, es real, ahí está en la Biblia. Pero ¿ustedes quiénes son? Y los hizo como quiso ese demonio. Así que bendito hermano y bendita hermana, la autoridad la da Dios y hay un precio para tener esa autoridad. El precio es que Cristo Jesús me va a dar autoridad cuando yo lo haya dejado todo, cuando yo lo haya seguido, cuando me haya adiestrado. Bueno, dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Recuerde que se les llama espíritus, ya le dije yo que estos tenían un cuerpo, son los ángeles caídos, y se les llama inmundo porque están llenos de perversidad, llenos de iniquidad, porque desde que pecaron, ese es su vasija. Inmundos es sucios ante Dios. La palabra inmundo es cochino ante Dios, apestoso ante Dios. Y sí, el pecado, la desobediencia, los hace inmundos para con Dios. Dice, para que los echen fuera. ¿De quién? De los seres humanos. Otra vez estamos concordando lo que Dios nos enseña, que todos los seres humanos que no están con Dios tienen. Y dice, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, como Cristo Jesús vino, así Cristo Jesús también nos está permitiendo ser adiestrados para poder hacer lo mismo que Cristo Jesús vino, a sanar, a libertarnos de los demonios, a enseñar palabra. Entonces, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que todos los que están en este camino deben de tener la obra. Todos los que han sido adiestrados por Cristo Jesús, tenemos el don de poder echar fuera demonios, ya sea por medio del bautizo o ya sea también por el poder del Espíritu Santo. Tenemos el don de enseñar, tenemos el don de Cristo Jesús y la autoridad para sanar codicia, avaricia, para sanar toda enfermedad espiritual del corazón. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con San Mateo 10. Nos quedamos para empezar el versículo 2. Yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.